Gracias. ¿Cómo te llamas? María José. María José, ¿qué es una mujer? Una mujer es, híjole, pues principalmente un ser humano con características específicas, particularmente, no sé, es que Tómate tu tiempo, yo lo edito igual, ¿eh? es que no quiero decir algo que no. Pero, De hecho, el canal va de realidad. Yo quiero saber tu opinión, no hay que ser políticamente correcto. ok. Pues bueno, una mujer es una persona con ciertos valores, independientemente de su naturaleza, con rasgos particularmente pues definidos de una persona, no sé, puede ser trabajadora. Híjole, no sé qué es una mujer. Ay, ya me puse nerviosa. ¿Qué es una mujer, baby? No manches. Mejor pregúntame de literatura. ¿Tú eres una mujer? Sí. Bueno, has de saber qué es ser una mujer. A ver, pues. Ok, una mujer es un ser humano con valores, características igual que cualquier otro, pero en lo personal yo creo que a mí como mujer, por ejemplo, me define mi forma de desenvolverme, no sé, laboralmente. Pero esas características las compartes con un hombre de pronto, ¿no? Pues sí. ¿Qué te hace ser mujer? Pues tal vez la forma, no sé, en la que pienso. O a simple vista, pues mis rasgos, ¿no? De que soy mujer, tengo, no sé, la fisionomía, ¿no? De una mujer, que compro o tengo más afinidad pues a ciertas cosas como el maquillaje, me arreglo, no sé, Yo también me arreglo. No, pues sí, es que es a lo que voy, o sea, ahora sí que las personas, siento que, no sé, ya no importa si naces, no sé, siendo mujer o siendo hombre, o sea, al final, pues tú te defines como tú quieras, ¿no? O sea, como tú te... O sea, que puedo nacer hombre y ser mujer. Sí. ¿Yo puedo ser mujer? O sea, tú si quieres ser mujer, puedes ser mujer, sí, pues están los transgénero. Yo puedo ser mujer. Por eso puedes ser mujer, sí. Yo podría entrar al baño donde tú entras. Si tú dices que eres mujer y vistes como mujer y actúas como mujer, pues sí, la sociedad, digo, hay reglas y normas y así, pero pues al final... Pero sí. si yo muestro mis partes íntimas en el baño donde tú entras, ¿todo bien? Sí. Digo, yo nunca no entro al baño y enseño mis partes, o sea, no es igual que como en el baño de hombres, obviamente, pero sí, o sea, yo no tengo... Por eso es lo que te digo, está difícil como poder decir o definirte una mujer, porque, pues digo, a fin de cuentas, una mujer no te hace el que tú tengas una matriz o que tengas, ¿Una mujer puede tener hijos? Sí. Si yo me percibo mujer, ¿puedo tener hijos? No, pero pues... ¿Y sigo siendo mujer? Sí, así es. Sí. Ok, te agradezco muchísimo. De nada. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Elizabeth González. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una consultoría de comunicación política y soy directora de una asociación civil. Excelente. ¿Isabel? Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué es una mujer? Una mujer creo que no tiene una definición como tal, porque se vive de diferentes maneras. A lo mejor nos podemos ir a un enfoque biológico y decir que una mujer es una persona con vagina, o a lo mejor nos podemos ir a otro enfoque y decir que una mujer es lo que tú sientes que es una mujer. Entonces ya existen otras perspectivas como las mujeres trans y todo eso. Creo que es una vivencia más que nada, muy particular. ¿Yo podría ser mujer? Sí. Yo considero que sí, dentro de mi ideología yo considero que si tú quieres ser una mujer, puedes convertirte en una mujer trans, adoptar una
ideología y meterte a un género que pues históricamente ha sido relegado, ¿no? Ok, ya ese es otro tema. ¿Qué es una mujer entonces? ¿Tú eres una mujer? Sí, yo me considero una mujer. ¿Qué te hace ser mujer? Creo que me hace ser mujer, que yo me considere mujer, que sí tengo rasgos de mujer, femeninos, y pues no sé, o sea, dentro de mí misma, de lo que es Eli, yo considero que soy una mujer por esos aspectos. Sin embargo, sí considero que hay otras personas que puedan considerar otras cosas. Okay. ¿Puedes dar a luz? Sí. ¿Eso sería algo exclusivo de las mujeres? No necesariamente, porque hay mujeres que no pueden dar a luz. Bueno, pero la mayoría o están preparadas para dar a luz. Pues define preparadas. ¿Tienen las características biológicas, físicas para dar a luz? Creo que la mayoría de mujeres sí están preparadas en ese sentido para dar a luz. No es en general para todas, pero sí. ¿Yo puedo dar a luz? No. Si solo las mujeres pueden dar a luz y yo no puedo dar a luz, ¿cómo puedo ser una mujer? Puedes ser una mujer dentro de una ideología, de el cómo te sientes, de con qué te identificas y de cómo quieres vivir tu experiencia de vida. Yo me podría percibir como entonces un hombre de 17 años. Si puedo percibirme como una mujer y soy mujer, pues ¿por qué no percibirme con una edad menor, 17 años, siendo hombre? ¿Tendría yo ese derecho? Si todo es percepción, yo me percibo de 17. ¿Sería yo un adolescente de 17 años? No. Porque el sí y la edad no. Pues ¿cuántas excepciones conoces de una persona que sea de 80 años pero en realidad tenga 18? No, pero que él se perciba. Pues sí, estamos hablando también que existen excepciones y que existen percepciones. ¿Yo tendría derecho de percibirme de 17 años? No hay pregunta buena ni errónea. Yo quiero saber tu opinión, ¿eh? Pues es que considero que no. Considero que no porque no es lo mismo. No es lo mismo el... No sé, o sea, es que el tiene unas atribuciones más allá del simplemente decir, ay, quiero tener 17 años. O sea, el sexo y el género vienen muy de la mano y tiene también que ver con un montón de roles y un montón de estructuras que hay detrás con las cuales tienen que luchar las personas y con las cuales a lo mejor no se sienten identificadas y con las cuales pues desde el nacimiento casi están ya estigmatizadas de cierta manera. Entonces creo que sí es una lucha muy válida el decir, yo no me considero así, yo no me siento así, yo no quiero hacer esto que la sociedad me dice que tengo que hacer. Yo también lo creo así. Entonces, yo creo que puedes sentirte como tú quieras, pero siguiendo esa lógica, yo quisiera sentirme de 17, ser de 17 y que todos me traten como un adolescente de 17. ¿No es más radical hacer un cambio de sexo que hacer un cambio de edad? No creo, porque, o sea, yo sí necesitaría, pues claro, o sea, respetaría que tú quisieras sentirte de 17 años, pero yo sí necesitaría saber un porqué, un contexto, un sentido más allá. Pues solo porque así me percibo, de 17. Pero bueno, serías una persona... ¿A poco tú cuestionarías ahora a un chico trans que te diga, es que yo me siento hombre? Es que no ¿Le cuestionarías? Es que no es cuestionarlo a él, es cuestionar el sistema. Es el decir, bueno, entonces, ¿por qué existen personas que ahora se están sintiendo así? Pues por todo un contexto detrás, porque hay una historia, porque, no sé, y hay muchas personas que existen. Entonces ahora se sabe que lo personal es político, entonces por eso están saliendo y están hablando y se están haciendo percibir dentro de ¿Lo personal es político? Lo personal es... ¿Con quién me acuesto es político? Claro.
Claro, si te acuestas con una nena es político. No, siendo mayor de edad. Siendo mayor de edad tú. ¿Por qué, y una niña, por qué tiene claro. que...? No, saca al menor de edad de la ecuación. Bueno, pero es que... ¿Por qué con que me acuesto tiene que ser político? Es que es político. Ahora lo es, pero ¿por qué tiene que serlo? Si es algo personal. Déjate digo por qué. Es político porque lo que pasa en tu cama, sí, claro, es cuestión tuya, pero... Mío, ¿por qué el Estado se tiene que meter ahí? Porque si sucede algo en tu cama que a la mujer, a la persona a la que tú hayas metido a tu cama no le gustó, con la que se sintió agredida, con la que se sintió ofendida, eso es político y ahí sí se tiene que meter el Estado. A mí mi novia me despierta con sexo, ¿lo puedo considerar violación? Claro que sí. ¿Tú crees que la debería meter a la cárcel? Como tú consideres, verdaderamente. ¿Tú qué opinas? Yo... Porque ahorita me hablaste de una mujer que se sienta incómoda. No, ¿Qué opinas? Y eso es para hombres y mujeres. Yo lo digo a ti porque tú eres hombre y mala mía, yo percibí que te gustaban las mujeres, entonces por eso dije una mujer en tu cama, ¿no? Pero igual, si es un ¿Asumiste hombre... mi género? Sí, lo siento. Muy mal, ¿no? Sí. Me violentaste. No, pero igual, o sea, si yo meto a alguien a mi cama, la violencia, hombre, mujer, lo que se considere, es indistinto. O sea, sí es político porque al final existe una agresión hacia esa persona. ¿Cómo te llamas? Me llamo Devon. Devon. ¿Qué es una mujer? Híjole, bueno, creo que es una cuestión muy complicada. Ya es una cuestión. Creo que ya cada mujer define diferente lo que es una mujer. Entonces, creo que ya no nos toca a nosotros como hombres definirlo. El género ya es un tema muy, muy amplio. Es muy amplio. Es demasiado amplio. ¿Tú qué eres? Yo soy un chico trans, lo cual significa que estoy en un proceso de reemplazo hormonal y biológicamente nací como una mujer. ¿Tú naciste mujer Biológicamente hablando, sí. y estás cambiando hacia hombre? Así es. ¿Yo me puedo percibir mujer, es lo que tú me dices? Es que depende, por eso te digo que ya es una cuestión muy complicada. Aquí puedes decirme lo que tú La mayoría quieras. de las personas, en la mayoría de los casos con la gente trans, tienen signos y tienen gestos desde la infancia. Igual yo. La verdad yo me tardé muchos años en darme también neurodivergente, TDA, en el espectro del autismo. Entonces fueron muchas cosas. Yo me tardé muchísimos años en definir, pero desde siempre presentaba signos de no estar conforme o dentro de todos los cánones de lo que era feminidad. Entonces... Okay. Yo a ti te pregunté de entrada que esta era una entrevista para chicas. Así es. Tú me dijiste, soy chico. Dije que soy vato y que no me correspondía. Pero me dices, tú naciste... Sí. Fui criado como una, pero no es algo que me corresponde. Ya no, o sea, yo no siento que pueda opinar lo que es ser una mujer porque realmente nunca lo fui. Nací como una, me criaron como una, pero nunca lo he sido. Entonces no siento que pueda opinar sobre feminidad. ¿Yo podría ser mujer? ¿Te sientes como una? De pronto, si yo un día me siento como mujer, ¿sería una mujer? Es que pues te digo que son signos que se muestran desde la infancia en la mayoría de los casos. Y también es una cuestión bastante complicada porque también el género va mucho más allá de la genética y los cromosomas y todo. O sea, se han demostrado que hay un chingo de variaciones. Entonces... Hay de pronto chicos que dicen, bueno, yo soy chico trans o chica trans, pero no soy mujer, no soy hombre. O sea, ellos dicen, es así, esta es la realidad. Sin embargo, yo me siento, pero yo sé que no lo soy, porque nací con estas características físicas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú estás de ese lado o tú dices, yo me siento mujer, entonces ya soy mujer? ¿O hombre? Bueno, es que digo, en mi caso siempre tuve actitudes más masculinas, siempre tuve como estoy más inclinado a ese espectro. Sin embargo, yo como profesional de la salud, porque soy auxiliar de enfermería, estoy consciente de que en cuanto a género biológico tengo ciertas limitaciones y ciertas características
con las que no puedo pelearme. Por lo tanto, estoy haciendo un reemplazo hormonal para solucionar algunas de las cosas que no corresponden a la manera en la que yo me identifico. Entonces, pues digo, es complicado. Cada quien lo vive diferente. Hay personas que tienen muchísima disforia, hay personas como a mí que a mí me vale madre que me confundan con morra. O sea, Como yo. exacto, a mí no me molesta, no me complica, porque no creo que ser una mujer sea algo malo. ¿Me explico? Hay chicos a los que sí les incomoda mucho, hay chicos a los que sí les pone muy nervioso. A mí no, estoy cómodo, sé cuáles son mis privilegios, sé cuáles son mis beneficios, sé cuáles son mis características y mis desventajas en cuanto a apariencia física, voz, etc. Pero he decidido trabajar con lo que tengo y pues no agüitarme, porque si no, imagínate vivir agüitado. Por supuesto. Ahora, esta pregunta pues no la traía preparada, pero ¿qué es ser un hombre? Híjole. Tú me dijiste, tal vez no te puedo decir lo que es ser mujer. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un hombre? Como yo lo veo, Yo quiero saber tu opinión. híjole. Es que mira, la verdad, nunca he sido bueno para definirte. Es que para mí las líneas siempre fueron muy borrosas. ¿No eres buena para qué? Nunca he sido bueno para ¿Para qué? definir las cosas, porque no, para mí las líneas siempre han sido muy borrosas. Ok. Entonces yo decidí inclinarme un poquito más por lo masculino, pero la verdad es que para mí las cuestiones y los clichés que van de la mano con todas las cuestiones de género siempre me han parecido absurdas. Ok. Pero, repito, estoy en el espectro autista. Puede que muchas cosas no me parezcan lógicas a mí y para los demás sean obvias. Entonces, no sé. De hecho, en el último año he estado explorando esa parte y me he dado cuenta de que muchas cosas que son normales para los demás no tienen sentido para mí. Entonces, el género es una de esas. Hay una rama del feminismo que ha estado incluso tratando de ir como desbaratando los estereotipos de géneros en ambos aspectos. Sí. Pero pues, bueno, siento que estoy muy del lado de ellas porque para mí no tienen sentido, pero yo prefiero las cuestiones masculinas. Eso ya es una decisión personal. También hay chicos trans que también son más femeninos y no hay problema, o sea, cada quien puede definir las cosas es que más bien es eso, el género es algo que cada quien define su identidad cuando va creciendo y cada quien pone sus reglas respecto a lo que funciona para sí mismo. Tú esperas. Oye, todas las preguntas que te hago es con todo el respeto, ¿eh? Sí, lo sé. Ok, por ejemplo, dame tu opinión. Por ejemplo, mi canal es entrevistas para chicas. Ajá. Y todo el público es masculino, 97%. Yo en mi canal promuevo la masculinidad tradicional, ¿sabes? Ser proveedor, ser protector, hacerte responsable de tus actos, ejercitarte, generar tu valor, generar tu estatus en esta sociedad. Más que nada, ser responsable de todos tus actos y que la culpa siempre es tuya, nunca de nadie más. Todo te tienes que hacer responsable de lo tuyo. Si tú fracasas, si tú te vas a la quiebra, si tú eliges una mala mujer, es tu culpa. Es lo que yo promuevo. Sé fuerte, sé masculino, trabaja tu cuerpo, sé estoico. No seas tan sentimental, tan emocional. Controla tus sentimientos, no llegar al punto de no llorar, no quejarse, pero simplemente no lo hagas todo el tiempo, sino ve con tu gente, ve con tus amigos, con tu respaldo emocional, llora con ellos, platica con ellos, desahógate con ellos, pero a la vida enfréntala de frente. Esto es algo muy criticable actualmente. Es justo lo que me dices del feminismo. ¿Cuál es el problema? ¿Tú qué opinas de tu Yo siento opinión? que eso es el tipo de cosas que todos deberíamos hacer como seres individuales. No solamente es una cuestión de la masculinidad. Todo el mundo debería ser hombres y mujeres y todos, parejo. Todos deberían hacerse responsables de sí mismos. Todos deberían contar con una red de apoyo a la cual puedas acudir. Y en vez de tirarte en una esquina y llorar, pues, no sé, levantarte y hacer las cosas por ti mismo, porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces, no siento que sea para mí no es una cuestión de masculinidad o feminidad, para mí es lógico. El tema es que como hombre, en un mercado de citas donde interesan mujeres, no es muy atractivo el mostrar tus sentimientos. Por lo regular, ¿sabes quién se burla?
Mujeres. Le pierden el respeto a los hombres que piden, Las quiero... emociones. Te ha tocado mala suerte, amigo, porque yo, o sea, No es el feedback que me da mi comunidad. Me dice, ¿sabes qué? Por favor, habla de este tema, porque siempre nos están diciendo, es que usted no puede mostrar sus sentimientos, no puedes llorar, no lo dicen los chicos. Sí puedo, pero con quien no puedo es con mi pareja o con mis amigas, porque se burlan de mí. con la persona correcta. Pero si es una mayoría de personas, ¿qué nos dice eso? Que quien se burla no son los mismos hombres, sino que ellos son tu apoyo. Que hay que redefinir ese tipo de cosas, porque todos deberíamos, todos sin excepción, adultos, niños, hombres, mujeres, todos deberíamos poder ser vulnerables con la persona con la que estamos supuestamente planeando compartir. Será lo ideal, ¿verdad? Todos deberían, o sea, yo creo que sería ideal. Es que si no estás con una persona con la que puedes ser vulnerable cuando lo necesitas, no estás con la persona correcta, y eso es de ley. Ahora, a lo que voy. Las chicas dicen que quieren chicos sensibles, más femeninos, pero a la hora de la realidad quieren bien masculinos, los quieren bien fuertes, los quieren líderes. Pero eso también es una cuestión es una idea que se ha perpetuado por años y hasta los que más ha terminado dañando es precisamente a los hombres. A mí me gusta ser así. Bueno, es tu elección. Haz de cuenta, yo tengo mi respaldo, mi grupo de amigos con los que voy. Te apoyo. Y los lloriqueo. Y el que se llega a burlar siempre es expulsado. Obvio. Vámonos. No necesitas esa clase de negatividad en tu vida, obviamente. Pero mira, si a ti te gusta tener ese tipo de actitud, es tu decisión y es perfectamente respetable. Pero insisto. Es justo a donde iba. Yo quería saber tu opinión sobre eso. Creo que cada quien define sus necesidades, tanto emocionales como en pareja por sí mismo. Entonces, para mí, una pareja con la cual no pudiera tener cierta vulnerabilidad cuando lo necesito, a mí no me serviría. Yo sí, a lo mejor por la crianza, a lo mejor por hormonas, lo que quieras, yo sí soy muy sensible. Y si yo tuviera una pareja con la que no puedo contar con ese tipo de apoyo, para mí no sería lo que yo necesito, ¿me explico? Pero cada quien define sus necesidades por sí mismo. Entiendo, entonces lo que yo entiendo es que tú respetas. Tu decisión es ser sumamente masculino, está bien. Pues sí. Pero de pronto desde esas coordenadas feministas que tú me has comentado, no se respeta. De hecho, se le llama masculinidad tóxica. Masculinidad frágil, así es. Sí, también se burlan de eso, pero el ser masculino, el que te guste el fútbol, los deportes de contacto, el que seas fuerte, grande, que te guste cargar peso, lo consideran hoy en día masculinidad tóxica. Es que ya es una cuestión de caricaturizarse unos a otros, así como muchos hombres he visto que se burlan de las feministas y dicen palabras muy feas, feminazis, etcétera. O sea, que no he visto ninguno convertido ni en botón ni en jabón, por cierto, ¿eh? O sea, pero si los van a hacer jabones, yo quiero ser un jabón con forma de pingüino, por favor. Es de los dos lados, de allá para acá es vírgenes, incels. Sí, creo que hemos llegado a un punto en que en vez de respetarnos unos a otros, hemos polarizado muchísimo las opiniones. Y deberíamos poder, vamos, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, mientras tú no estés violando los derechos de otra persona, puedes tomar las decisiones con tu vida que a ti te dé la gana. Es como yo pienso de esta manera y quiero que tú pienses así también, y si no, te cancelo. Así funciona actualmente. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? No. ¿No lo ves así? No, claro que no. Yo lo recibo muchísimo en el canal. ¿Qué opinas? Quienes son libres de opinar lo que ellos quieren. No, pero me lo acabas de decir, o sea, como que deberíamos ser tolerantes, pero yo no creo que exista eso ahorita. Bueno, es que deberíamos, pero es que no todas las personas piensan igual. Hay personas que tienen menos... Bueno, yo tengo poca tolerancia a las personas que son transfóbicas, pero obviamente porque están violentando mis derechos y mi identidad. Creo que cada quien reacciona a la defensiva con respecto a los que creen que los están violentando, ¿me explico? También pasa mucho, he visto muchos hombres que se sienten atacados por las chicas que están en el movimiento feminista y las atacan a ellas, y viceversa. He visto muchas chicas feministas que se sienten atacadas por hombres y los atacan a ellos. Y ninguna de las dos es correcta, para mí. Muy bien. Te agradezco muchísimo. De nada. ¿Cómo te llamas? Fanny Alfaro. ¿Puedes decir la verdad? Lo prometo. Fanny, Dime. ¿qué es una mujer? Pues, hablando de género, pues puede ser simplemente alguien con vagina y pechos o glándulas mamarias que el hombre no tiene. Creo que es como la diferencia principal.
Y bueno, en cuanto a lo que te inculcan, pues se supone que es más femenina, puede ser incluso físicamente más pequeña que el hombre o más débil. Creo que eso podría ser las diferencias a lo que te hace ser una mujer. ¿Yo puedo ser una mujer? Si quieres, si te sientes bien con eso, pues ¿por qué no? Yo pudiera ser mujer entonces. Pues supongo que tendrías que hacer ciertos cambios, a lo mejor físicos. Hay cosas que no puedes cambiar, pero si eso te hace sentir a ti bien y feliz, pues ¿por qué no? Te agradezco mucho. No hay de qué. No sé si tuvo mucho sentido. ¿Cómo te llamas? Alondra, Alondra, ¿qué es una mujer? ¿un ser? Un ser. Creo que es un ser que, no sé, tiene muchas cualidades que lo hacen esencial y único. ¿Cómo cuáles? La forma de ser, la forma de reírse, lo que te gusta, las películas, la música, tu entorno, eso. Pero específicamente, porque eso ahí cabe un hombre, ¿no? ¿Con esas características? Creo que obligatoriamente no, es una cosa que es algo extra, que creo que lo esencial es estar bien contigo misma y si ya como que, ok, estoy bien, quiero un hombre, lo atraes, si no, no es necesario, es como algo que extra. Primero tú, pero no es necesario como estar en la vida que esté el hombre. ¿Tú eres una mujer? Sí. ¿Qué te hace ser mujer? No, ok, muy buena pregunta. Creo que no hay algo que, o sea, biológicamente hay muchas cosas que te hacen identificar como mujer, pero en mi caso creo que es como me siento. ¿Biológicamente? O bueno, está con lo que naces, el sexo, de que tener vagina o no. Después si quieres cambiar, ¿cómo te identificas? Es muy importante. ¿Yo puedo ser mujer? Si usted puede ser mujer. Si yo puedo ser una mujer. Si usted quiere, sí. Supongo, sí, creo. O sea, si yo quiero, ¿puedo ser una mujer? Igual que tú. ¿Se refiere a sentirse como mujer o ser mujer? No, yo quiero saber qué es una mujer. ¿Tú eres una mujer? Creo que nunca lo sabrá lo que es ser una mujer si no nace siendo una. Creo que es muy diferente. ¿Se nace siendo mujer entonces? Bueno, creo que es algo muy relativo, que es muy controversial, que ha hecho muchas dudas de que solo existen dos sexos, y sí, hombre y mujer. ¿Y no es así? ¿Solo dos? Me van a funar, no puede ser. Ok, quiero avisar que no sé nada, yo opino porque, no sé. Pero la opinión que tú tengas debería ser respetada, ¿no te parece? Sí, pero creo que ahorita en este momento de mi vida he sido muy influenciada, así que no tengo como una opinión muy propia. ¿Quién te ha influenciado? Las redes sociales. ¿El feminismo? Yo no veo el feminismo de una mala manera. ¿Lo ves de buena manera el feminismo? Sí, absolutamente. ¿Es bueno el feminismo? Sí. Aunque odia al hombre. No odia al hombre. No es su propósito odiar al hombre el feminismo. Pero si todos son un posible agresor. Eso es como parte del prejuicio, persona. ¿no? No. Si queremos ver de que alguien puede ser un agresor, puede ser cualquier persona. Puede ser un animal, una mujer, un niño, cualquier persona. No específicamente un sexo determinado como hombre. El tema es que de pronto el feminismo, o por lo menos yo que me dedico a este tipo de contenido, nunca he visto una consigna por parte de hey, cuidado chico, la aliada de tu amigo pudiera ser tu agresora, solo agresor. Es que el feminismo se concentra en las mujeres, por eso nosotros nos concentramos en nosotras. ¿No se concentraba en la igualdad? Sí, en especial en las mujeres. ¿Cómo queremos las mujeres? Entonces no es igualdad. Conseguir esa igualdad. Si es muy diferente la igualdad a la equidad y lo que queremos. Entonces ya va de igualdad o de equidad. Depende. ¿Te parece si regresamos a lo de las mujeres? Déjeme ver primero qué es igualdad y qué es equidad para ver y no confundirlos y igualdad. Hay un trabajo donde tenemos que bajar cajas de una repisa que mide 2 metros. Ok. Yo puedo hacer ese trabajo porque mido 1,83. Okay. No hay problema. Yo puedo hacerlo. Ok. Tú para competir conmigo
necesitas que te pongan un banquito. Eso es equidad. Ok. Es decir, te dan esa ventaja, te dan esa ayuda para que puedas hacer lo que yo hago. Ok. Sin embargo, yo debería de poder competir con una mujer que mida 1,83 igual que yo. Casi lo mismo, ¿no? Y ahí habrá igualdad. Sin embargo, a ti te están dando una ayudadita. ¿Se trata la equidad? Eso es la equidad. ¿Tratar de ayudar para que estén semejantes? Por así Exactamente. Porque si fuera igualdad, entonces tú y yo competimos por ese trabajo para bajar cajas de una repisa de 2 metros y yo me quedo con el trabajo y tú no recibes ayuda. Esa sería igualdad. ¿Según embargo, su punto de vista o es el punto correcto general? No, es el punto general. Es decir, y si hay alguien que mide 1,10, tú también te quedarás el trabajo. Es decir, no es como que siempre hay alguien más bajito, más alto, más hábil, más lento. La equidad va de eso. Ah, ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La inicial, ¿qué es una mujer? Bueno, pues ya le había dicho, ¿no? Un ser. ¿Yo pudiera ser una mujer? Si usted quiere, sí, supongo. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿qué es una mujer? Una mujer, creo que... bueno, pues un ser humano, obviamente de sexo femenino, pero bueno, creo que aparte ahorita conlleva muchísimas cosas, conlleva tener mucha fortaleza, aguantar muchísimas cosas en este país y supongo que en todos los países del mundo, porque no hay ninguno que tenga pues por completo igualdad o todos los derechos respetados para las mujeres. Entonces supongo que también es aguantar y luchar por un cambio. Y creo, bueno, o sea, supongo que también pues respetar a las personas que tengan otro género y que se sientan identificados como mujeres también. Pero pues sí, yo creo que también es diferente nacer como mujer, tal cual. ¿Yo podría ser mujer? Te podrías a lo mejor sentir identificado con el género de mujer, entonces bueno, supongo que podrías pedir como un cambio de género, pero creo que nacer en los pies de una mujer es por completo diferente. Sería creo que una lucha interna diferente la tuya y la mía, que ambas son respetables, pero creo que sí cambia. Ok, muy bien. Te agradezco mucho. Por nada. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Paulina Landeros. ¿A qué te dedicas? Soy licenciada en psicología. Excelente. Paulina, ¿qué es una mujer? Pues una mujer es un constructo social que se ha integrado de él diferentes creencias, estereotipos, usualmente, y que usualmente lo determinan personas que no son mujeres, pues lo que debería de ser una mujer. Lo que hacemos desde el feminismo es tratar de apropiarnos como tal del concepto y poderlo hacer desde la libertad. Okay. ¿Tú eres una mujer? Sí me considero una mujer. ¿Qué te hace mujer? Me hace mujer, uno, el derecho a poder decidirlo. ¿Poder qué? El poder decidirlo y nombrarme como tal, principalmente. ¿Yo puedo ser una mujer? Pues si tú así lo decides y así decides nombrarte, pues sí. ¿Me puedo percibir como mujer? Sí. ¿Y tú pensarías que yo soy una mujer? Pues yo, por lo menos yo como persona, lo respetaría. ¿Pero pensarías que soy mujer? Pues si tú te percibes como una... Yo, pero tú. Pues ahí... Pues no sé, ahí es cuestión como de cada quien, pues, o sea... Cada quien tiene el derecho a percibirse como quiera. Exacto. Por ejemplo, yo me percibo de 17 años. ¿Es posible? Pues no, porque tu INE dice otra cosa, supongo, ¿no? O sea, mi INE también dice... de nacimiento como tal. Pero también dice masculino. Pues está bien, o sea, que si tú te percibes como una persona masculina... De 17 años. De 17 años, pues a lo mejor, claro, eres un masculino, solo hay una cuestión de temporalidad que está plasmada, pues, o sea, acerca de que no tienes 17 años. Tienes lo que sea que diga tu INE o lo que sea que diga algún documento. ¿Pero tú lo respetarías? Te digo yo 17 años. Pues creo que hay ciertas circunstancias en las que, por ejemplo, si tienes 17 años, si te percibes como una persona de 17 años para tener una novia de 15,
pues Claro. cuando eres mayor de edad, pues la verdad no lo respetaría porque estás transgrediendo a otra persona. Pero yo me siento de 17. Ah, no, pues está muy bien, o sea, tú te puedes sentir de lo que quieras, pues. Pero si uno sí, ¿por qué el otro no? Porque sabemos que, sabemos que hay circunstancias, por ejemplo, dentro de la psicología, en la que puede haber ciertas condiciones que se dan, trastornos de neurodesarrollo, que a lo mejor sí puedas tener ciertas características de una persona de 17 años, aunque tengas 40, por ejemplo, ¿no? No, yo simplemente me percibo. En ese caso, ¿por qué uno sí y el otro no? Sí, Bueno, sí. creo que porque tiene que ver con la capacidad de cada quien, de que sabemos que existen personas, por ejemplo, las personas transexuales o las personas no binarias, que es un proceso de cambio, o sea, sabemos de la existencia de esas personas, entonces, y hay que nombrarlas y hay que respetarlas, entonces creo que por eso sí por eso sí puedes a lo mejor ser una mujer trans y nombrarte como mujer trans, y es algo que hay que respetar. Pero, 100%, yo 100%. Pero creo que es diferente si te percibes como una persona de 17 años y si tienes una condición a lo mejor de algún trastorno de neurodesarrollo, que ese es el motivo por el que te percibes como una persona de 17 años. No, solo porque yo me siento. Hay una condición ahí, creo que hay ciertas cuestiones políticas estructurales que no lo permitirían, pues, o sea, o no respetarían como la percepción de que tienes 17 años. Claro. Yo me percibo como mujer y entro al baño de mujeres. Ya están tus niños, niñas, y yo muestro lo mío. Yo soy mujer. ¿Tú estarías ok? Pues, digo, hay que, creo que si hablamos de cuestiones que realmente violentan a las otras personas, como el abuso sexual infantil, porque no le podemos explicar a una infancia. Yo simplemente muestro lo mío, no, está bien. porque tengo que hacer mis necesidades. Por eso, al punto al que voy es, sí, o sea, sí, estamos hablando de temas que violentan realmente a las personas, como al abuso sexual infantil, o a veces tabús de los que ni siquiera se hablan, pues claro que puedo explicarle, ¿no?, a la infancia qué es lo que está pasando y las dudas y preguntas que pueda tener al respecto de lo que surjan de esa interacción sin ningún problema. Ningún problema que yo entre ahí al baño. Pues, ¿no? Entonces es subjetivo cómo me sienta yo. Pues, ¿cómo te sientes tú? Supongo que es subjetivo, ¿no? O sea, es subjetivo, ¿cómo me sienta yo? Puede ser subjetivo, ¿cómo te sientas tú? Supongo que... ¿Y por qué la edad no es subjetiva? Pues porque hay ciertas condiciones estructurales que no lo permiten. Si yo muriera y me hacen una biopsia, ¿cuál sería el resultado? Si tú murieras y te hacen una biopsia, ¿cuál sería el resultado de tu sexo? Pues el que sea que diga el criminalista. Sobre todo si es un criminalista que no tenga una cuestión de perspectiva de género, ¿no? O sea, o que tenga como muchas cuestiones rezagadas, pongámoslo así. Claro. Hay niños en colegios estadounidenses que se perciben como perros y gatos y los maestros no pueden cuestionarlos. ¿Qué opinas? Pues supongo que habrá que entender o pues sí, principalmente entender de dónde surge, ¿no? O sea, como esta... Ellos no creen que estén malos, o que tengan un tema. Simplemente así se perciben, no pueden cuestionarlo. O sea, no estoy poniendo un juicio moral. Simplemente creo que habrá que desarrollar profesionales capaces de poder acompañar esos casos. Pero ¿por qué profesionales y simplemente ellos se perciben así? No hay ningún problema. Ah, no, o sea, porque a ver, es como... ¿Tú lo ves medio problemático? No, creo que no. Pero aunque tú te percibas como, o sea, el punto es, yo puedo pensar que no hay ningún problema, no sé, en robarme un libro, ¿no? O sea, pero hay autoridades que, o sea, siempre hay una polarización de las cosas, o siempre hay opiniones divididas, simplemente la capacidad, inclusive como lo que hacemos los profesionales es el poder entender ciertos contextos que nos permiten descubrir cuáles son los orígenes de ciertas conductas, comportamientos, cambios estructurales, comportamientos sociales. Entonces no es porque yo le esté poniendo una connotación de eso está positivo o negativo, porque eso es un juicio moral, sino más bien simplemente porque esos
nuestro papel como profesionales, entender el mundo en el que vivimos, entender por qué cambian las generaciones, entender por qué se desarrollan o no se desarrollan ciertas circunstancias y ya, es todo. Te agradezco muchísimo. No, a ti. ¿Cómo te llamas? Alma, ¿Qué es una mujer? una diosa. ¿Nadie lo sabe? Una diosa, digo. Una diosa. Sí, ¿Tú eres una mujer? sí. ¿Qué te hace ser mujer? Pues no sé, es que siento que se basa más a la personalidad que al físico. O sea, por ejemplo, tengo amigos que bueno, su género de nacimiento es masculino, pero son mujeres. O sea, tengo amigos trans. Entonces, pues una mujer se define, ¿no? Una persona que quiere ser mujer, que quiere ser... no lo sé, pues es que hay de todo, autodidactas. ¿Yo podría ser mujer? Sí. De hecho, sí, sí podrías. Yo podría ser mujer. Si yo entro al baño de mujeres, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo una niña. Yo entro y muestro lo que tengo. Me percibo mujer. ¿Todo bien? Pues no lo sé, es que no debería haber problema porque sé que sí hay personas que, no sé, que nacieron hombres y se sienten como mujeres, pero es tanta violencia, tanto abuso, algo así que ya nos hace sentir miedo, incómodas de que no sabemos si tú vas con la intención de como mujer hacer el baño de uso de mujer o vas por morbo, vas por acoso, vas... Entonces, ¿tú estarías de acuerdo que yo utilizara el baño de mujeres cuando esté tú pequeña? Es muy difícil confiar. O sea, por ejemplo, así con ese aspecto no sería cómodo. Porque no necesito cambiar mi aspecto para nada, ¿verdad? Para ser mujer o sí. O sea, cambiar mi barba, mi físico. ¿Yo puedo ser mujer así, tal cual me ves? Ay, no lo sé. No lo sé. Y te digo que es el miedo lo que hace dudar más. Es el miedo lo que hace dudar más. Entonces, ¿no estarías tan de acuerdo que yo...? No soy una persona que critica estereotipos o que se distingue con algún estereotipo, pero pues no es cómodo por tantas cosas que han pasado. No sería cómodo. No estarías tan de acuerdo. Probablemente, yo creo que todas más bien pensaríamos que estás ahí por morbo, no porque tú te identifiques como tal. Entonces, de pronto, tan mujer no soy. Tendrías que explicarlo y tendríamos que entenderlo. ¿Cómo te llamas? Karen. De Karen. ¿Qué es una mujer? Una mujer es valentía. ¿Más fuerte, perdón? Valentía Ajá. de creación y optimismo, ternura, lucha. No tengo más palabras. ¿Tú eres mujer? Sí, ¿Qué te hace ser una mujer? pues saber sentirme cómoda conmigo misma, saber que me gusta lo que me gusta y es eso, tenerme bien definida como soy. Y si me siento cómoda, tal cual como soy, pues ¿Yo puedo ser una mujer? si tú quieres, sí, si no te sientes cómodo como eres y te sientes más identificado con una mujer, pues vas. ¿Y eso me haría mujer? ¿Igual que tú? Yo pienso que biológicamente no, pero, ¿cómo se dice? Como piensas a lo mejor sí, ¿sabes? Biológicamente no, pero como piensas sí, a lo mejor si lo cambias, pues a lo mejor también. Entonces, tú eres una mujer. Yo soy una mujer. Y si yo me percibo como mujer, ¿puedo ser exactamente igual que tú, una mujer? Yo pienso que sí. Es lo que yo creo. ¿Y me puedo percibir como mujer? ¿Me puedo percibir de 17 años? No entiendo eso. Yo puedo percibirme como mujer y soy mujer. Ok. ¿Es correcto? Sí. Yo puedo percibirme como un hombre de 17 años o un adolescente de 17 años y ser un adolescente de 17 años. ¿Y siendo una persona mayor? Ahorita, yo me percibo... Físicamente siendo una persona mayor, pero percibiéndote... Yo tengo 37. Yo ahorita me percibo de 17. ¿Tengo 17? No. Entonces, ¿por qué una sí y una no? ¿Por qué no me puedo percibir de 17? Porque es diferente. ¿Por qué? Es igual.
Es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, exactamente. ¿Por qué sí puedo ser mujer pero no tener 17 años? Tienes razón. ¿Tengo qué? Tienes razón. Si te sientes de 17 años, pues